algunos pasajes de la Escritura en diferentes versiones. Yo no alcanzo a ver, pero espero que se estén proyectando, porque estudiar la Biblia incluso en versiones distintas, leer la Biblia en versiones distintas, nos ayuda muchas veces a clarificar más el pasaje. Es por eso que en esta mañana estaré compartiendo con ustedes algunas citas en estas versiones que nos ayudarán a entender mejor este pasaje. En el Evangelio que acabamos de leer, según San Mateo, capítulos 5 al 7, encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte. No solo es el capítulo 5 o los primeros 12 versículos del capítulo 5, el Sermón del Monte, tiene que ver con los capítulos 5, el 6 y el 7. Contiene principios que nos ayudan a vivir la vida cristiana, que nos ayudan a vivir en armonía con los demás, no solo con los cristianos, sino también con los que no son cristianos. Principios que si guardamos, que si cuidamos en seguirlos, que si cuidamos en guardarlos, nos evitaríamos muchos problemas. En este sermón, como lo dije, no solo están las bienaventuranzas. Bienaventurado significa doblemente feliz, sino en el resto del capítulo 5 y hasta el 7 encontramos estas normas. Le invito a que en su casa lea estos pasajes, los estudie, incluso los memorice. En la versión de la Biblia Reina Valera, encontramos ahí en sus Biblias, ustedes pueden ver el título, el juzgar a los demás. En otras versiones dirá algo como censura y reprensión o no juzgar a otros. Pero aún más importante que el título es la enseñanza que podemos obtener de este pasaje. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiso dejar en las mentes y corazones de los oyentes de aquella ocasión y que hoy en día también nosotros podemos aplicar? En toda organización o empresa hay reglas que se deben de seguir para relacionarse unos con otros. Hay principios que indican cómo debe de ser la relación entre el dueño, el gerente de la empresa, entre los gerentes o supervisores y jefes, entre ellos y sus empleados, incluso entre los empleados entre sí. En las escuelas hay principios que debe de seguir el maestro para relacionarse con el alumno, y entre los mismos alumnos hay principios. Si no se siguieran estos principios, si no se siguieran estas normas, habría un desorden, habría problemas. Con mayor razón en nuestra iglesia y fuera de la iglesia debemos cuidar estos principios, principios divinos, principios perfectos que nos ayudarán en nuestras relaciones si cuidamos en seguirlos. Hoy en día hay matrimonios, hay familias que han visto afectadas sus relaciones muchas veces por no cuidar estos principios. Padres que evitan tocar algunos temas con sus hijos porque terminan en discusiones. Familias extendidas que no se hablan porque en alguna ocasión se faltaron al respeto por no cuidar estos principios. ¿Y qué decir de las relaciones en los trabajos o con amistades, que en ocasiones fallan también porque de frente nos dicen una cosa, pero una vez que nos damos la vuelta
ya están hablando a nuestras espaldas. La iglesia no está exenta de verse afectada en sus relaciones entre sus miembros por lo mismo. La mentira, el chisme, el hablar mal de los demás ocurre en todas las organizaciones, incluyendo a todas las iglesias sin excepción. En el pasaje que hoy ocuparemos estar estudiando, encontraremos las siguientes enseñanzas, los siguientes principios. La primera enseñanza que encontramos es que debemos de juzgar con misericordia. Debemos de juzgar con misericordia. Mateo 7, del 1 al 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Este pasaje, y sobre todo el versículo 1, ha sido mal interpretado, porque solamente se quiere leer esa parte, el primer versículo, sin tomar en cuenta el resto de los versículos. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Incluso hay quienes dicen, la Biblia hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? No juzgues. Y entonces escuchamos frases como las siguientes: cada quien que viva su vida. Todas las formas de vida, todas las formas de vivir son respetables. Nadie debe meterse en la vida de los demás. Tú vive como quieras. Yo no soy nadie para decirte que cambies, así que déjame vivir como yo quiero. No te metas conmigo y yo no me meto contigo, y así no tendremos problemas. Respétame y yo te voy a respetar, y todos en paz. Aparentemente suenan bien estas frases, porque hablan de respeto a la otra persona y a su vida y su forma de vivir y su forma de pensar. Pero esto, hermanos, choca con el principio que encontramos en este pasaje. Las frases que mencioné anteriormente no fortalecen las relaciones, sino al contrario, provocan separación, no nos permite mejorar la relación, no hay edificación, no hay crecimiento. Decía hace un momento que en ocasiones solo se usa el primer versículo. Hay dos reglas que debemos cuidar cuando analizamos un pasaje en la Escritura. La primera regla que debemos de cuidar es no sacar el texto de su contexto, o sacar un versículo del resto de los versículos. Se le conoce no sacar el texto de su contexto, porque entonces se convierte en un pretexto para afirmar lo que queremos, para querer decirlo con otra cosa que no es. Otra regla que tenemos que cuidar es que debemos analizar cada texto, cada pasaje de las Escrituras en relación con el resto de las Escrituras. ¿Hay más pasajes que hablen de esto que está diciendo este versículo? ¿Hay más pasajes que hablen de lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje no nos está diciendo que no debemos juzgar a los demás. Nosotros incluso, y hay muchos pasajes, dice que nosotros mismos juzgaremos con Cristo en su segunda venida y estaremos en tronos sentados juzgando.
según Apocalipsis 24. Como cristianos, tenemos la capacidad de juzgar entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto, entre la sana doctrina y lo que no se apega a la Biblia, lo correcto de lo incorrecto, pero siguiendo los principios bíblicos. Escuchando a otros pastores, otros mensajes, encontré lo siguiente. Uno de ellos dice: debemos evitar la crítica de todo. Ese peinado no le queda, ese color no le va, ese vestido es muy juvenil para su edad, esos zapatos no le combinan con lo que trae puesto, que si el cinto, que si el pantalón, que la corbata, que la camisa, etcétera. Y a menos que la persona nos pregunte nuestra opinión acerca de qué le parece, cómo venimos vestidos, cómo estamos peinados, entonces con honestidad le podremos decir lo que pensamos. Pero mientras tanto, guardemos silencio, evitemos la crítica de todo. Otra recomendación o otra observación que hace este pastor dice: debemos evitar llegar a conclusiones apresuradas sin tener toda la información antes de emitir una opinión o un juicio. Debemos de tener toda la información suficiente antes de decir lo que pensamos, antes de emitir una opinión. Y usa este ejemplo bíblico, Juan capítulo 20 del 1 al 2, nos ayuda a entender. Este pasaje no está proyectado, pero este pasaje habla de lo que ocurrió en aquella mañana de la resurrección. Y este pasaje dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María dio una información que no tenía. Ella la imaginó tal vez, lo percibió así tal vez. Lo correcto era decir lo que había visto y nada más, o aclarar lo que ella estaba pensando, de que alguien se lo había llevado. Porque en ningún momento de la Escritura dice que se lo había llevado. Nosotros sabemos que el Señor había resucitado y no estaba en el sepulcro, pero ella daba ya por hecho una información con la que no contaba. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos equivocado también porque aún sin tener la información completa emitimos un juicio? Y por lo general este juicio es negativo. No hay juicios positivos. Nos adelantamos. Juzguemos con misericordia. ¿Por qué debemos juzgar con misericordia? El mismo pasaje nos da la respuesta en el versículo 2 de Mateo 7. Y dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, en cómo juzgamos. Jesús nos dice que no seamos duros en juzgar,
porque así como tratemos a los demás, seremos tratados. Nuevamente llamo la atención de que sí podemos juzgar. El esposo es llamado a juzgar a su esposa. El papá o la mamá es llamado a juzgar a sus hijos. Entre hermanos pueden llamarse la atención, pueden juzgarse y detectar sus pequeñas fallas, sus grandes fallas, y viceversa. La esposa es llamada a juzgar a su esposo y los hijos incluso a sus padres, pero cuidado, debe hacerse con respeto. El esposo o padre que usa el argumento: tú, esposa, no tienes por qué señalarme mis errores porque yo soy el que estoy a cargo aquí en mi casa. O al hijo decirle: no puedes cuestionarme lo que te estoy diciendo porque no tienes experiencia. Estás aquí para obedecerme. Estamos cometiendo un error si hacemos esto. En el reino de Dios no hay menor ni menor ante sus ojos, pero cuidado, debe haber respeto de los hijos para los padres y deben honrarlos y obedecerlos. Porque cuando los hijos ven errores en sus padres, los hijos pueden decir: papá, mamá, estás fallando en esto, con respeto. Y esto aplica para cualquier otra relación. Podemos decir entonces que a la luz de este pasaje, que sí podemos juzgar a otros, pero con misericordia, con respeto. Gálatas 6, versículo 1, refuerza la enseñanza de juzgar con misericordia. Y dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. No está diciendo que no debemos de juzgar a alguien cuando fuere encontrado en alguna falla, sino, ¿cómo dice? ¿Está proyectado? Dice: restáurenlo con mansedumbre. Y agrega: piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Podemos juzgar al que está cometiendo una falta, un pecado, y decirle: hermano, estás haciendo esto mal, de acuerdo con las normas y principios bíblicos. Pero recordando siempre que nuestro juicio debe ser misericordioso, buscando restaurar al hermano, porque no sabemos si el día de mañana nosotros nos encontraremos en una situación similar y vamos a necesitar también de misericordia. Debemos reconocer que muchas veces somos muy duros cuando nuestra familia de sangre y también en la familia espiritual, alguno de sus miembros cae en pecado o comete alguna falla y rápidamente emitimos un juicio y un castigo, pero rápido. Lucas 6, 37 al 38 dice: Jesús también les dijo, es un pasaje paralelo a este sermón, a esta parte de la escritura del sermón, dice: no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta.
sin que tengan que ir a buscarla. Aun y cuando tengamos los elementos suficientes para juzgar a los demás y emitir un castigo, debemos tener la capacidad de usar la misericordia y evitar la dureza, hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Esperamos que otros nos juzguen con tolerancia, con bondad. Entonces, juzguemos con tolerancia y bondad. Si aplicamos medidas muy duras al juzgar, no esperemos que a nosotros se nos apliquen medidas suaves cuando seamos nosotros a quienes se nos está juzgando y nos encontremos en una situación similar. La misma Biblia refuerza todo esto que estamos diciendo con más citas. Santiago 12, versículo 13, en su primera parte dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Otros pasajes que usted debe de saber seguramente, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la bienaventuranza que habla de misericordia, que dice: bienaventurados los misericordiosos, ¿porque qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Juzguemos con misericordia. Segunda enseñanza: juzguémonos primero nosotros mismos. Versículo 2 del 3 al 5, y dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro que hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Jesús nos está diciendo: examina primero tu vida, tus faltas, tus errores, antes de querer ayudar a la otra parte a corregir los errores que están cometiendo. ¿Quién aceptaría las recomendaciones de un nutriólogo cuando estamos buscando una sana alimentación o tratando de bajar de peso? Pero si este nutriólogo estuviera muy pasado de peso, estuviera muy obeso, ¿quién acudiría con un dentista que tiene mal aliento, que tuviera sus dientes sucios, llenos de caries, que no tiene cuidado en su higiene bucal? En Lucas 6:39 encontramos, haciendo referencia a este pasaje, dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El que tiene la rama en su ojo es como un ciego, no puede ver la basurita en el ojo ajeno y menos podrá ayudar a corregir a otros sus errores. Lo que al Señor no le agrada es que creamos ser mejores que los demás. ¿Prohíbe el Señor sacar la basurita en el otro? No. Y encontramos en el versículo 5 de Mateo 7 que lo podemos hacer, pero antes debemos considerar nuestros propios errores. Hipócrita,
Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. En Lucas 18, del 9 al 13, encontramos la siguiente historia que habla de dos personajes. Uno era un fariseo, un hombre conocedor de las Escrituras, y un publicano, un judío que trabajaba para los romanos cobrando impuestos. No eran muy bien vistos los publicanos. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ten piedad de mí, que soy pecador. Debemos evitar el error del fariseo. Además de la misericordia que debemos demostrar y hacer un juicio, debemos estar conscientes de nuestras propias fallas y errores. El Señor Jesús muchas veces señaló las faltas de los escribas y de los fariseos y les decía: ustedes imponen muchas cargas a los hombres, cargas muy pesadas que ni ustedes mismos pueden cargar. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy limpios, pero por dentro están llenos de muerte, de mal olor. Y a nosotros se nos dice en más de una cita bíblica que debemos de examinarnos antes de intentar juzgar a los demás. Si no nos corregimos primero nosotros, no podremos ayudar a otros a corregir sus errores. Incluso debemos revisar si aún nosotros somos parte del problema o estamos propiciando el problema, para que cuando acudamos a platicar con el miembro de la familia, con el miembro de la iglesia, poderle decir: ¿sabes qué? Perdóname, porque yo mismo provoqué esta situación, reconozco mi falla, yo mismo te fui de tropiezo. Juzguémonos primero a nosotros mismos. Tercera enseñanza que encontramos: ¿para qué entonces, o cuál es la finalidad de juzgar a otros? La finalidad debe ser, además de hacerlo volver de su error, es ayudarlo a crecer, ayudar a superarse, con mayor razón en las enseñanzas de nuestro Señor que se encuentran en las Escrituras. Nuestro fin principal, lo conocemos, es el de glorificar a Dios, y nuestra meta es la de crecer cada día más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13 dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección.
debemos decir que nunca lograremos alcanzar esta meta porque Jesucristo es Dios, nosotros no podremos alcanzarla, pero no impide que la sigamos, no impide que la busquemos todos los días. Todo anhelo de un padre debería de ser que sus hijos lo superen. ¿En qué cosas? En inteligencia, que nos enseñen cosas que nosotros no sabíamos, que desconocíamos, y no solo las que tienen que ver con el celular o el WhatsApp, sino cosas que realmente nosotros digamos, sí, esto no lo conocía, gracias hijo. Que nos superen en inteligencia, que nos superen en sabiduría, que nos aconsejen a tomar buenas decisiones. Cuando los vemos que ellos van a tomar sus propias decisiones y no decimos nada y vemos que la decisión que tomaron es mejor que la que nosotros podríamos haber recomendado. Pero por sobre todas las cosas, que nos superen en la relación con Dios, en parecerse cada día más a nuestro Señor Jesucristo y decirle, hijo, no veas los errores que veas en mí, por favor, no los vayas a cometer tú también. Supérame. Obviamente no en hacer más grande el error, sino en evitarlo, en hacer lo correcto, lo que agrada a Dios. Que además de ser mejor en tu relación con Dios, que tu relación con los demás sea de bendición, de ayuda, de consuelo, de apoyo, y que ayudes a otros a ser mejores. Lo mismo el esposo que ayuda a la esposa a superarse y viceversa. Y no se diga entre hermanos de la familia, que los anima a estudiar y a prepararse más y mejor en lo que ven que ellos batallan. No hay mejor persona que nos puede juzgar, además del Señor, que nuestra esposa, nuestro esposo. Pero esta mejora debe de ser de animarlo a estudiar, a andar detrás de ellos y decirle, oye, ya te inscribiste en este curso que están dando en línea, te va a servir porque tú necesitas prepararte más todavía. En la iglesia debemos buscar el crecimiento espiritual de todos los hermanos y animarles incluso a que asistan a las clases de formación cristiana los domingos a las 10 de la mañana. ¿Y qué decir de temas tan cotidianos o intrascendentes, pero que nos ayudan? Temas como asuntos de urbanidad. Y le decimos a nuestros jóvenes, muchachos, cuando lleguen al templo, saluden. Buenos días, buenas tardes. Y cuando alguien que llegue, no esperen a que él los salude, acérquense a saludarlo. Sean ustedes los que saluden y los que los despidan cuando se vayan y digan hasta luego, Dios te bendiga. Nosotros mismos debemos reconocer que no lo hacemos, porque cuando salimos incluso de aquí, de inmediato nos vamos, ¿verdad?, a nuestro vehículo para ir a hacer nuestros quehaceres, la comida o ir a nuestra casa. Y a veces no nos detenemos para saludar a los hermanos, o normalmente saludamos siempre a los mismos. En esos tipos de temas debemos mejorar. En los temas, por ejemplo, cuando escuchamos
algún hermano o hermanos de la iglesia o de otras iglesias que dice palabras como afortunadamente, o cuando dice por suerte. Sabemos que las palabras fortuna o la suerte y el azar no son bíblicos, sino debiéramos decir sucedió porque esa fue la voluntad de Dios o porque Dios lo permitió. Incluso a nosotros los que estamos aquí al frente, antes de dirigir la lectura, decirle al hermano, hermano, te recomiendo que leas la lectura 1 o 2 veces antes de que la vayas a leer ahí enfrente. Así te vas a familiarizar con el pasaje, vas a evitar cometer errores, cosas tan sencillas como esas. ¿Y qué decir de cosas más trascendentes como la veracidad, la honestidad, la santidad, la pureza? Juzgándonos entre nosotros con misericordia, con respeto, con humildad y autojuzgándonos primero. El pasaje en el que hemos estado reflexionando termina con el versículo 6 y dice: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Estas palabras hacían alusión básicamente o principalmente a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a todos aquellos que no aceptaban las enseñanzas del Señor, que para ellos no tenían valor, para ellos no tenían sentido. Y lo que nos está diciendo a nosotros es que una vez que hemos intentado ayudar a mejorar a nuestro hermano o a las personas incluso que no son cristianas, pero que no aceptan lo que se les está diciendo, debemos de dejar de hacerlo, porque son personas que no quieren superarse, no quieren mejorar, no le encuentran el verdadero valor a las cosas que les pueden ayudar. Atendamos, hermanos, estos principios que el Señor nos revela en su Escritura y que nos invita a llevar a cabo, logrando así glorificar a Dios en nuestras relaciones con todos los que nos rodean, con todos los que convivimos. Juzgar con misericordia, juzgarnos primero a nosotros mismos, pero siempre buscando la superación del hermano o de aquel con el que estamos hablando. Que Dios nos bendiga. Amén.